Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Para celebrar el día de reposo, pues vamos a estudiar un poco las escrituras a manera de una santa convocación, hermanos. Quiero que me hagan favor de acompañarme al libro de Jeremías capítulo 9, versículo 23 y versículo 24. Vamos a estudiar estos dos versículos, hermanos, a manera de introducción. Dice el versículo 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. Vuelvo a repetir, hermanos. Dice el versículo, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo. Creo que necesitamos entender muchas cosas el día de ahora. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por este bonito día de reposo. Como siempre, Padre, pedimos tu bendición, pedimos tu ayuda, pedimos tu dirección. Ven, Padre, por favor, a cada uno de nosotros y por favor, levántanos, Padre. Enséñanos, muéstranos cómo debemos de vivir el verdadero cristianismo. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén. Bien, el punto central de lo que estos dos versículos dice es que de nada nos sirve la sabiduría, de nada nos sirve la valentía y de nada nos sirven las riquezas, hermanos, si nosotros no conocemos y entendemos a Dios. Entonces, el propósito de estos dos versículos es que nosotros debemos aprender a conocer y entender a Dios. Ahora, si yo te pregunto, hermano, ¿tú conoces a Dios? ¿Tú entiendes a Dios? Y a lo mejor te vas a quedar, o vas a decir sí, o vas a decir quién sabe. Porque realmente es muy difícil por todos nuestros cuadros que traemos, por nuestra manera de educación, por las cosas que hemos vivido, es muy difícil conocer a Dios. Aunque dice Dios que si alguien se tiene que alabar, nada más no se puede alabar ¿en qué? En entenderlo y en conocerlo. Dice, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, dice que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, dice porque esas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, sí podremos conocerlos, hermanos, cuando el libro de Isaías en el capítulo 55 nos dice, versículo 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios y los caminos de Dios en verdad son muy altos, hermanos. Es muy difícil poder comprender a Dios o poder entenderlo. Es muy difícil poder conocerlo. Es difícil, mas no imposible. Vuelvo a repetir, a veces por nuestras cuestiones culturales nos es difícil. Pero yo creo que si todos ponemos un poquito de humildad y podemos reconocer que Él es Dios, entonces eso nos serviría como para arrancar, para poder conocer a Dios. Acaba de suceder una situación en mi vida, hermanos, que fue un poco triste, pues. Nosotros tenemos un sobrino que fue el primero de mis sobrinos. Entonces,
pues ese sobrino, cuando él nació nos dio mucho gusto a todos porque pues ya éramos tíos y le tomamos mucho cariño, todo el mundo lo queríamos mucho. Bueno, pues hace 2 semanas falleció, hermanos. Y la verdad, yo en mi corazón, como algunos de mis hermanos, pues sentimos mucha tristeza. Cuando a mí me dijeron que mi sobrino había fallecido, lo primero que yo exclamé fue decir, oh Dios. Dije, oh Dios, pero si te abro mi corazón y te soy sincero, hubo como que en mí un grito de rebeldía, porque yo decía, pues, ¿cómo mi sobrino si yo lo quiero tanto? No lo dije, pero yo creo que dentro de mi corazón yo lo sentí, un grito de rebeldía, un grito de molestia, de enojo, un malestar, y obviamente acompañado de mucha tristeza. Sí me dolió, como nos dolió a varios miembros de la familia. Hace poco, en la semana, platicaba con un compañero de la base, hermanos, y me dice, él está retomando su búsqueda de Dios porque él había sido cristiano y se salió del camino y ahora me dio Dios la oportunidad de platicar con él y he platicado con él y pues lo he invitado a que busque de Dios y creo que sí lo está haciendo. Pero hace como unos 3 meses, hermanos, él estaba trabajando en la base y se lo llevaron a Ciudad Lago y ahí le robaron su carro. Gracias a Dios no le hicieron nada, pero sí le quitaron su carro y ya no lo pudo recuperar. Y hace 2 semanas él iba en la camioneta de su esposa, una camioneta muy bonita, y que se la quitan también. Se la quitaron así, lo bajaron de la camioneta y se la quitaron. Y lo primero que surgió en él, y me lo platicaba, fue un grito de rebeldía de decir, ¿por qué Dios me pasa esto a mí? ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? Si yo me estoy portando bien, si yo te estoy buscando, si yo ya, dentro de su corazón había rebeldía. Entonces una de las cosas que Dios me permitió compartirle es decirle, mire el problema de usted. Yo creo que usted debiera de dar gracias por lo que le pasó, porque yo estoy muy seguro que lo que le pasó por algo. Ahora le voy a hacer una pregunta, le decía yo a mi compañero, se llama Alberto. ¿Usted cree, le digo, que cuando le estaban bajando de su camioneta y se la estaban robando, usted piensa que no estaba Dios ahí? Yo le dije, ahí estaba Dios. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que no estaba Dios ahí? Por supuesto que Dios estaba ahí. Cuando murió mi sobrino, Dios estaba ahí. Cuando una persona la asaltan, hermanos, Dios está ahí. Cuando una persona sufre, ahí está Dios. Y eso a veces nos cuesta mucho trabajo entenderlo, hermanos, porque nosotros nos rebelamos a los designios de Dios y eso puede ser muy grave para nuestro crecimiento espiritual. Realmente nos falta entendimiento y nos falta conocimiento de Dios. A veces, hermanos, hay gente que nos dice cosas que no nos gustan. ¿Tú crees que Dios está ahí? Pues por supuesto que Dios está ahí. Cuando una persona llega y te ofende, ahí está Dios. Cuando una persona llega y te agrede, ahí está Dios. Cuando una persona te dice algo que a ti no te gusta, pues ahí está Dios. Y Dios está en todos los eventos de nuestra vida, hermano y hermana, ahí está Dios. Y eso a veces a nosotros nos cuesta trabajo entenderlo, y nos cuesta trabajo entenderlo porque nosotros tenemos nuestros propios caminos y tristemente no son los caminos de Dios. Tenemos nuestros proyectos, pero no son los proyectos de Dios. Y no son los proyectos de Dios ni son los caminos de Dios, porque nos cuesta mucho trabajo entenderlo, nos cuesta mucho trabajo conocerlo por nuestros egoísmos, porque nosotros tenemos nuestros propios planes y nuestros propios proyectos, y hermanos, y eso no nos deja crecer en la caminata cristiana. El mensaje se llama ¿dónde está Dios? Quiero mencionarte, hermano,
tres atributos naturales de Dios. Dios tiene atributos morales que son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, que son los 9 frutos del Espíritu Santo. Esos son los atributos morales de Dios. Pero aparte, Dios tiene 3 atributos naturales. Y esos atributos naturales son que Dios es todopoderoso, el primero. Dios es omnipotente. Hermano, cuando Dios hizo todo lo que en los cielos hay, hizo la luna, hizo el sol, cuando hizo el mar, cuando hizo los animales, cuando hizo las plantas, hermano, es para mostrar el poder de Dios. Cuando los hebreos pasaron por el Mar Rojo y después los quisieron seguir los egipcios y de pronto Dios cerró el mar y todos los egipcios murieron, eso fue para mostrar el poder de Dios. Cuando hubo el diluvio, hermanos, fue para mostrar el poder de Dios. Cuando la tierra se secó, fue para mostrar el poder de Dios. Y el poder de Dios lo vemos en todos los aspectos de nuestra vida. Y eso es a veces lo que nos falta entender, que Dios es todopoderoso. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo lo puede hacer Dios, porque pues es Dios. Y a veces nosotros nos cuesta trabajo creerlo, y a veces cuando hacemos una petición como que dudamos en que Dios nos pueda responder. Hermano, pues si Dios es todopoderoso, ¿habrá algo que no pueda hacer Dios? Por supuesto que no. Pero también Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo, hermano. Dios sabe lo que tú piensas. Dios sabe lo que tú vas a hacer. Dios sabe cuál es el destino de tu vida. Dios conoce la palabra antes de que tú la digas. Dios sabe cómo piensas tú, si tú piensas bien, si tú piensas mal. Dios sabe lo que tú haces cuando estás en tu recámara, cuando estás en el baño, cuando estás en el trabajo, cuando estás en la iglesia, cuando estés donde tú estés. Ahí está Dios, y Dios lo sabe todo. Porque Dios, aparte de ser omnipotente, que es todopoderoso, también Dios es omnisciente. Y la otra característica natural de Dios es que Dios es omnipresente. Está en todo lugar. Si tú vas al mar, hermano, ahí está Dios. Si tú vas a una fiesta, ahí está Dios. Si tú guardas el día de reposo, ahí está Dios viéndote cómo tú guardas el día de reposo. Lo mismo te está viendo cuando tú no lo guardas. Cuando tú peleas con la gente o cuando dices mentiras, pues ahí está Dios. Y Dios ya lo sabía que lo ibas a hacer. Amado, amada, Dios está en todo lugar. Quiero leerte el Salmo 139 para demostrarte que Dios es omnisciente y es omnipresente. El poder de Dios, pues ya tú lo conoces y te lo comento. Él hizo el mar, hizo la tierra, hizo todo lo que en los cielos, hizo todo lo que en ellos hay. Abrió el mar rojo, acortó el día, derrumbó las murallas de Jericó. Hermanos, este Dios es, en verdad, todopoderoso. El Salmo 139 habla precisamente de la omnipresencia de Dios y de la omnisciencia de Dios, o sea, de su grande sabiduría y como de su presencia está en todo lugar. Dice el Salmo 39 en el versículo 1: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, aún no lo puedo comprender. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el sol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.
Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Nos muestra Dios que todo lo sabe y que Él está en todo lugar. Y de su poder, pues su poder es infinito. Eso no es problema. Tú y yo conocemos que Dios todo lo puede. Tú y yo conocemos que Dios todo lo sabe. Tú y yo conocemos que Dios está en todo lugar. Si alguien me preguntara y me dijera, ¿por qué esta pandemia? ¿Por qué tanta gente ha muerto? Hermano, ahí está Dios. Y tiene el control de todo. Y si Dios lo permite es por algo. Que a veces nos cuesta trabajo entenderlo, esa es otra cosa. Pero Dios todo lo que hace lo hace bien. Y todo lo que permite lo permite bien. Porque Él ha determinado todas las cosas que salgan como salen. Porque Él así lo tiene planeado, pues. ¿Cómo podremos nosotros poder entender esto? ¿O cómo podremos vivirlo? Hermanos, a veces el egoísmo y la soberbia nos toma y nos hace hacer cosas que no debemos hacer. Dice el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 18, Tesalonicenses 5, versículo 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué en lugar de rebelarnos, en lugar de reclamarle a Dios, por qué en lugar de enojarnos con las personas, por qué en lugar de entender todas esas cosas, por qué no sabemos decirle gracias a Dios? Cada una de las cosas que vivimos, cada una de las cosas por las cuales tenemos que pasar, tiene un propósito de parte de Dios para nuestras vidas y nosotros no lo sabemos entender. ¿Cómo tenemos que hacer para poder entender y conocer a Dios? Hermano, dale gracias a Dios en todo, porque en todo lo que tú vives, en todo lo que te toca, en todos los sucesos que te acontecen, hermano, ahí está la mano de Dios. A veces para perfeccionar tu carácter, a veces para ayudarte a salir de las dificultades, a veces para mostrar su poder, a veces para mostrar tu ignorancia, pero en todo está la mano de Dios. Y no sabemos dar gracias en todo. ¿Cómo dice el versículo? Dad gracias a Dios. ¿En qué? En todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No te rebeles en contra de Dios porque Él sabe lo que está haciendo. No te enojes con Dios porque Él sabe lo que está haciendo. No te enojes con los hermanos porque Dios sabe por qué los deja hablar. En todo aprende a darle gracias a Dios para que tú puedas decir con toda seguridad: yo conozco y entiendo a Dios, porque sé aceptar su voluntad. Hermano, por mi parte es todo y que Dios te bendiga mucho. Que sigas pasando muy feliz tu día de reposo y que haya mucha bendición en tu vida y en tu familia. Bendiciones. Hasta luego.